el ardiente verano de 1986 en México. No fue solo un torneo, fue testigo de la danza del cisne final del fútbol artístico puro. Ese año, bajo la dirección del estratega Tele Santana, la selección brasileña no ganó un trofeo de oro, pero dejó algo mucho más preciado: la reverencia por la belleza. Eran artistas en la cancha, jugando como si caminaran por la línea entre la victoria y la derrota. El fatídico partido de cuartos de final contra Francia en Guadalajara será recordado para siempre como el mejor partido del siglo, donde las lágrimas brasileñas corrieron, poniendo fin a una era romántica. Han pasado casi 40 años desde aquella fatídica tarde. ¿Qué ha sido de los chicos dorados de la nación de la samba? ¿A dónde los ha llevado el destino tras despojarse de sus legendarias camisetas amarillas y verdes? Algunos se han convertido en íconos inmortales, otros han caído en el olvido y otros se han convertido en polvo para siempre. Acompáñenos a recorrer las páginas de la talentosa y trágica generación de la selección brasileña de 1986. Sócrates, en México 86, había cumplido 32 años. No portaba el brazalete de capitán como en 1982, pero seguía siendo el alma, el cerebro y el corazón de la selección. Con su banda blanca, sus piernas largas y gráciles y sus hábiles pases de tacón, Sócrates jugaba como un sabio paseando tranquilamente. Su penalti fallado desde una posición estática contra el portero francés Joël Batz fue un ejemplo perfecto de él. Sereno, artístico, pero también arriesgado. Sócrates, en la cancha ese año, personificó a un Brasil orgulloso, que prefería una derrota hermosa a una victoria apretada. Fuera del campo, la vida de Sócrates era una novela colorida y filosófica. Era un jugador excepcional con título de médico, un intelectual de izquierda que siempre luchó por la democracia, el movimiento Democracia Corintiana. Tras retirarse, abrió una clínica médica, escribió artículos políticos y sociales para periódicos e incluso compuso música. Vivió una vida libre y sin restricciones, siempre con una cerveza y un cigarrillo en la mano, debatiendo filosofía y política hasta altas horas de la noche. Sócrates nunca se consideró un atleta profesional en el sentido convencional, sino más bien un individuo libre que experimentaba el mundo. La conexión entre Sócrates dentro y fuera de la cancha es de desobediencia. En la cancha, no corre mucho, confiando en su intelecto para controlar el balón. Fuera de la cancha, no se atiene a las reglas convencionales de salud y ejercicio, y vive plenamente entregado a sus pasiones mundanas. Es un gran trotamundos, alguien que cree que el fútbol es solo una pequeña parte de un mundo más amplio. Sin embargo, ese viaje poético tuvo un final repentino y trágico. Años de abuso de alcohol devastaron el cuerpo del talentoso médico. El 4 de diciembre de 2011, Sócrates falleció en São Paulo a los 57 años por un shock séptico, consecuencia de un prolongado abuso de alcohol. En un extraño giro del destino, falleció el mismo día en que su amado Corinthians ganó el campeonato brasileño, cumpliendo su deseo. Quiero morir un domingo y que el Corinthians gane el campeonato. Su legado no se limita al fútbol, sino a la filosofía de un hombre que se atrevió a vivir de forma diferente. Claudio Ibrahim Vaz Leal, también conocido como Branco, tenía solo 22 años en el Mundial de 1986, pero ya se había asegurado un puesto como titular en la banda izquierda. Fuerte, tenaz y con una potente habilidad para los tiros libres, Branco fue quien provocó el penalti contra Francia que Zico falló. Era un lateral moderno, que contribuía incansablemente tanto al ataque como a la defensa, un auténtico guerrero entre un sinfín de talentos. El destino recompensó los esfuerzos de Branco. 8 años después de la derrota en México, se convirtió en el héroe con un golazo de tiro libre contra Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de 1994, allanando el camino hacia el cuarto título mundial de Brasil. Cumplió el sueño que dejaron inconcluso sus predecesores Zico y Sócrates. Tras retirarse como jugador, Branco continuó su participación en el fútbol como entrenador. Fue coordinador de las selecciones juveniles de Brasil, impulsando nuevos talentos. Sin embargo, el mayor desafío de su vida no fue en el campo. En 2021, Branco enfrentó una situación que puso en peligro su vida al contraer un caso grave de COVID-19, pasando semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI. Con la fuerza de voluntad de un guerrero, venció a la muerte.
Hoy, a sus 60 años, Branco continúa dedicado a la Confederación Brasileña de Fútbol, apreciando cada aliento de vida y siendo un ejemplo a seguir para las generaciones más jóvenes de jugadores. La actuación de Josimar en el Mundial de 1986 fue un auténtico cuento de hadas, pero el desenlace estuvo teñido de tragedia. A sus 24 años, era un desconocido, convocado en el último minuto para sustituir a la estrella lesionada Edson. Pero Josimar sorprendió al mundo con dos espectaculares goles de larga distancia contra Irlanda del Norte y Polonia. De suplente, se convirtió en la estrella más codiciada, aclamado como el sucesor de Carlos Alberto. Pero la fama repentina quemó al joven antes de que tuviera la oportunidad de madurar. Después del Mundial, Josimar no pudo controlar su fama ni su dinero. Las fiestas nocturnas, el alcohol fuerte y las drogas lo arrastraron por una pendiente resbaladiza. Su carrera se desplomó, vagó por muchos clubes pequeños y se retiró discretamente. Una vez fue arrestado por posesión de drogas y vivió en la pobreza, llegando incluso a vender sus medallas para conseguir dinero. La vida de Josimar es un doloroso testimonio del lado oscuro de la fama. Sin embargo, afortunadamente, no se derrumbó por completo. Tras años de luchar contra la adicción y redescubrirse a sí mismo, Josimar poco a poco se asentó. Regresó a la remota zona rural de Roraima para vivir una vida tranquila, lejos de la tentación. Hoy, a sus 63 años, aunque no es rico ni poderoso, Josimar ha encontrado la paz interior. Ocasionalmente aparece en la prensa para compartir sus dolorosas lecciones con las generaciones más jóvenes. Una estrella fugaz que en su día brilló y ahora ha decidido desaparecer en paz. Paulo Roberto Falcão, rey de Roma, llegó a México 86 a los 32 años, con sus días de gloria ya en decadencia. Habiendo sido el mejor jugador del mundo unos años antes, Falcão jugó principalmente como suplente estratégico en este torneo. Solo jugó 2 partidos, pero su presencia en el vestuario fue un gran apoyo moral. Falcão representaba elegancia y sofisticación en su estilo de juego, un mediocampista completo que rara vez se da en el fútbol moderno. Tras retirarse como jugador, Falcão probó suerte en diversos roles. Entrenó a las selecciones nacionales de Brasil y Japón, pero su carrera como entrenador no fue tan brillante como su carrera como jugador. Pasó a la narración televisiva y rápidamente se convirtió en uno de los comentaristas más populares gracias a sus análisis perspicaces y su lenguaje educado. La vida personal de Falcão también ha estado llena de altibajos, incluyendo divorcios tumultuosos y problemas legales, pero siempre ha mantenido la serenidad de un caballero. Sabe cómo equilibrar su vida, centrarse en su trabajo en los medios y disfrutar de su vejez. Hoy, a sus 71 años, Falcão sigue siendo una leyenda viva, un inmortal rey de Roma, en el corazón de la AS Roma y la afición brasileña, que sigue apareciendo semanalmente en televisión para compartir sus perspicaces perspectivas sobre el deporte rey. Jr., también conocido como Leovigildo Lins da Gama Jr., llegó a México 86 a los 31 años. A diferencia de su etapa como lateral izquierdo en 1982, este año se movió más hacia el centro, actuando como media punta y controlando el juego. Con su distintiva cabellera y barba espesa, Junior irradiaba tranquilidad y una técnica soberbia. Marcaba el ritmo de la samba en la cancha, un jugador que podía desempeñarse bien en cualquier posición gracias a su pensamiento táctico adelantado a su tiempo. Lo más fascinante de Junior es su larguísima carrera. Tras su derrota en el 86, continuó jugando al fútbol de élite. Luego se pasó al fútbol playa y se convirtió en una leyenda del deporte, contribuyendo a su popularización mundial. Personifica la pura alegría de jugar al fútbol, ya sea en césped o en arena. En la vida real, Junior es un verdadero artista. Ha publicado álbumes de samba y es un cantante con una voz cautivadora. La fluidez de la música y el fútbol parece integrarse a la perfección en su personalidad. Tras retirarse por completo, se convirtió en comentarista principal de Globo, y su voz se hizo familiar en todos los hogares brasileños durante los partidos importantes. Hoy, a sus 70 años, el abuelo Junior, su apodo cariñoso, sigue lleno de energía, viviendo la alegría de un sambista, y es muy respetado por su amplio conocimiento y su inagotable amor por el deporte rey. Alemão, Ricardo Rogério de Brito, desempeñaba el papel del metrónomo, el contador rítmico que mantenía todo en orden en una orquesta que interpretaba melodías improvisadas de samba.
a sus 24 años. Con su cabello dorado, de ahí su apodo alemão en alemán, aportaba un toque único, disciplina y fuerza muscular. Alemão era el líbero defensivo, listo para entrar en zonas difíciles y recuperar el balón para que Zico o Sócrates crearan intrincadas secuencias de pases. Era la combinación perfecta de técnica brasileña y pensamiento táctico europeo, un centrocampista moderno y adelantado a su tiempo. La carrera de Alemão se entrelazó posteriormente con los años más gloriosos del Nápoles. Junto con Maradona y Careca, formó el famoso eje ABC, conquistando la Serie A y las copas europeas. En Italia, Alemão era comparado con un tanque imparable, un héroe silencioso que siempre se sacrificaba para que las estrellas del ataque brillaran. Al dejar el campo, Alemão eligió una vida completamente opuesta al ruido de los estadios llenos. Regresó a Brasil, lejos de los destellos y las fiestas de la élite. La vida actual de Alemão es tranquila y apacible. En una ocasión, probó suerte como entrenador de equipos pequeños en el estado de Minas Gerais, pero no priorizó el éxito ni la fama. Dedica la mayor parte de su tiempo a administrar un centro deportivo para la rehabilitación de drogas, ayudando a jóvenes con problemas a reencontrarse con la vida. Parece que el rol de limpiador en el campo de fútbol se ha entrelazado extrañamente con su vida. Antes, limpiaba los ataques de los oponentes. Hoy, a sus 63 años, limpia silenciosamente las heridas de los jóvenes. Un héroe compasivo oculto tras su apariencia fría. Careca, 25 años, fue el delantero más preciso de la selección de 1986. Remataba los elegantes pases de sus compañeros mayores con goles decisivos. Con 5 goles en el torneo, Careca demostró ser uno de los mejores delanteros centro del mundo en aquel entonces. Su velocidad, fuerza y su versátil capacidad de definición eran la mayor esperanza del ataque de la selección. El primer gol contra Francia fue una obra maestra de trabajo en equipo y posicionamiento inteligente. La carrera de Careca floreció tras el Mundial de 1986, cuando se trasladó al Nápoles, Italia. Allí, junto con Diego Maradona y Bruno Giordano, formó el legendario trío Magica, que ayudó al Nápoles a ganar el Scudetto y la Copa de la UEFA. La amistad entre él y Maradona es una hermosa historia que trasciende fronteras. Dos enemigos en el Mundial se convirtieron en grandes amigos en el club. Tras retirarse del fútbol, Careca optó por una vida relativamente privada, pero se mantuvo estrechamente vinculado al deporte. Fundó el Campinas FC en su ciudad natal para entrenar a jóvenes jugadores y se convirtió en un exitoso empresario del sector deportivo. Careca evitó la atención mediática y los escándalos, manteniendo la imagen de un caballero refinado, disfrutando felizmente de la vida con su familia y viejos amigos. Hoy, a sus 64 años, Careca aún conserva su agilidad, participa con frecuencia en partidos benéficos y es un respetado comentarista invitado. Es un ejemplo de ese tipo de jugador que sabe equilibrar la gloria pasada con la estabilidad presente. Zico llegó a México 86 a los 33 años, cargando con el apodo de Pele Blanco y el peso de toda una nación. Sin embargo, ese torneo fue sombrío. Sin recuperarse del todo de una grave lesión de rodilla, Zico pasó la mayor parte del tiempo en la banca. El momento en que entró al campo contra Francia y le dio un pase brillante a Branco, que derivó en un penalti, debería haber sido un final feliz. Pero el propio Zico falló ese penalti. La imagen de Zico agarrándose la cabeza con decepción simboliza la asignatura pendiente de toda una generación de talentos sin un título mundial. Pero si 1986 fue una tragedia, la vida de Zico después fue una epopeya de renacimiento. Tras dejar el Flamengo, dio un paso audaz. Se mudó a Japón para jugar en el Kashima Antlers en sus últimos años. Allí, Zico no solo jugó al fútbol, sino que también enseñó a los japoneses cómo dirigir el fútbol profesional. Es venerado como el santo del fútbol, Kamisama, en el país del sol naciente, el hombre que sentó las bases del auge del fútbol japonés. Tras retirarse como jugador, Zico se convirtió en un distinguido entrenador, liderando a la selección japonesa a la victoria en la Copa Asiática, guiando al Fenerbahce a los cuartos de final de la Liga de Campeones y trabajando en diversos países.
Su vida personal es ejemplar y serena, en contraste con el estilo de vida ostentoso de muchos de sus contemporáneos. Es un hombre de familia y un respetado administrador deportivo. Ahora, a sus 72 años, Zico continúa dedicándose a su trabajo como director técnico del Kashima Antlers y es una figura muy influyente en Brasil. Ha demostrado que un penalti fallado no puede definir una vida entera, y la clase de una leyenda reside en cómo se levanta tras una caída. Júlio César da Silva, el central de 23 años, de rostro atractivo y físico imponente, fue el pilar defensivo más fiable de Brasil en México 86. La afición, sin duda, no olvidará su potente disparo de larga distancia contra Francia, que dio en el poste, un momento en el que la línea entre la gloria y la derrota estaba a solo unos centímetros de distancia. Júlio César no solo era un buen defensor, también poseía excelentes habilidades ofensivas y sus disparos de larga distancia se convirtieron en su seña de identidad. Representaba la personificación de un central elegante pero potente, una muralla que sabía bailar. Tras la decepción en México, Julio César tuvo una brillante carrera en Europa. Se convirtió en una leyenda en la Juventus y luego en el Borussia Dortmund, donde ganó la prestigiosa Champions League. Es uno de los defensas brasileños más exitosos de la historia del continente, demostrando que los brasileños también saben defender con ciencia. Fuera de la cancha, Julio César es un hombre de negocios astuto y discreto. Trabaja en representación de jugadores y consultoría deportiva, utilizando su reputación y experiencia para guiar a jóvenes talentos. Sin escándalos ni fanfarrias, ha cultivado la imagen de un caballero refinado y exitoso. Ahora, a sus 62 años, Júlio César sigue viajando con frecuencia entre Brasil y Europa, ejerciendo de embajador de sus antiguos clubes. Su vida es una línea recta de progreso constante, demostrando que el talento combinado con la profesionalidad siempre conduce al éxito rotundo. Carlos Roberto Galo, o simplemente Carlos, llegó al Mundial de 1986 a los 30 años como portero titular. En un equipo donde todos querían atacar, la posición de Carlos era la más solitaria. Jugó brillantemente durante todo el torneo, encajando solo un gol en el tiempo reglamentario. Pero irónicamente, ese gol llegó en cuartos de final contra Francia, seguido de la derrota en los penaltis. La imagen de Carlos viendo con impotencia cómo el balón se colaba en la red, o las polémicas sobre si recibió falta en el gol del empate de Michel Platini, se convirtieron en un recuerdo inquietante para él durante muchos años. Tras el torneo, Carlos continuó jugando con regularidad en la liga brasileña y fue respetado por su profesionalismo. Sin embargo, la sombra de la derrota de 1986 le impidió recibir el reconocimiento que merecía. A diferencia de otros porteros campeones del mundo, Carlos optó por afrontar el dolor en silencio y con esfuerzo. Pasó a ser entrenador de porteros, transmitiendo su experiencia a la siguiente generación en grandes clubes como el Internacional y el Atlético Mineiro. La vida personal de Carlos es muy sencilla. Es un hombre de familia, vive modestamente y rara vez aparece en los medios para explicar su pasado. Encuentra alegría entrenando a jóvenes porteros, ayudándolos a evitar los errores que él cometió. Hoy, a sus 69 años, Carlos vive tranquilamente en su ciudad natal. Su cabello se ha vuelto blanco, pero las manos que antes atrapaban disparos potentes ahora nutren a jóvenes talentos del fútbol. Su historia es una lección sobre la dura realidad de la portería, donde 100 atajadas pueden ser olvidadas por un solo momento decisivo. Walter Casagrande, 23 años, era la estrella rebelde de la selección brasileña ese año. Con su cabello largo y rizado y su apasionado estilo de juego, Casagrande era el compañero más compatible de Sócrates, no solo en la cancha, sino también en el movimiento Democracia Corintia. En México 86, aunque no marcó muchos goles, sus carreras incansables y su espíritu de lucha crearon muchas oportunidades para sus compañeros. Casagrande encarnaba la agresividad, la pasión y un toque de despreocupación de la juventud. Pero tras esa apariencia fuerte se escondía un alma profundamente herida y una prolongada batalla contra el demonio de las drogas. Tras jugar en Europa con el Porto y el Torino, Casagrande se sumió en la adicción. La cocaína y la heroína casi le cuestan la vida en un terrible accidente de coche y múltiples sobredosis. Su vida tocó fondo, perdiendo a su familia, su carrera y su autoestima. Sin embargo, milagrosamente, Casagrande no murió. Superó con éxito su adicción tras años de una lucha desgarradora. Su resurgimiento fue más poderoso que cualquier gol. Se convirtió en un destacado comentarista de fútbol en Brasil, reconocido por sus opiniones francas sobre política y sociedad.
Compartió públicamente su historia de adicción para advertir a los jóvenes, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. Hoy, a sus 62 años, Casagrande sigue siendo una voz poderosa, un verdadero guerrero que venció a su mayor enemigo, su propio ser, y continúa inspirando con su cruda verdad y valentía. Müller, Luis Antonio Correa da Costa, fue el jugador más joven de la selección nacional en 1986, con tan solo 20 años. Veloz como un torbellino, habilidoso y lleno de instinto, Müller saltó al campo para causar estragos en las defensas rivales con su energía juvenil. Aunque no pudo brillar con fuerza en México por falta de experiencia, ese torneo le sirvió de trampolín para convertirse posteriormente en uno de los mejores delanteros del mundo. Era una joya en bruto que esperaba brillar con las aspiraciones de una nueva generación. El destino le sonrió a Müller cuando él y Brasil ganaron el Mundial de 1994, compensando la decepción de sus predecesores en 1986. Su carrera a clubes también fue ilustre, con 2 títulos de la Copa Intercontinental con el Sao Paulo, donde marcó el gol decisivo contra el Gran AC Milan. Tras retirarse, Müller atravesó una etapa económica difícil debido a una mala gestión, pero encontró consuelo en la fe. Se convirtió en pastor protestante, dedicando gran parte de su tiempo a predicar la palabra de Dios y al voluntariado. La imagen del delantero travieso que una vez fue ha sido reemplazada por la de un hombre tranquilo con una Biblia en la mano. También es un comentarista de televisión agudo, a veces controvertido, conocido por sus comentarios directos. Hoy, a sus 59 años, Müller vive la vida de un hombre devoto, encontrando un equilibrio entre la fama pasada y la paz interior, demostrando que la gloria mundana no es el objetivo final.